Buenas tardes, chicos y chicas. Mi nombre es Ana Estela Parada Guerrero. Soy del SENA Administrativa 180-3570 y me tocó hacer un video de una historia de un libro en la biblioteca. Entonces empezamos así. En un rápido viaje a través de la biblioteca del libro, tendríamos que empezar por hacer referencia a la aparición de la escritura, ya que el libro tomado como documento es todo mensaje fijado en un soporte con la posibilidad de ser transmitido. Sin lugar a dudas, hay que empezar en un lento proceso en que influyen múltiples factores. En el principio hemos de considerar el nacimiento del lenguaje, que parece el resultado de una lenta evolución, lo que facilitó la transformación de manadas ocasionadas en asociaciones permanentes en las bibliotecas. A partir de aquí empieza a surgir la prehistoria del libro conseguida en la cultura oral, que va a perdurar durante bastante tiempo aún después de la invención de la escritura, conviviendo con esta que su deseo de ampliar su capacidad mental hace uso de frases cortas y técnicas paralíticas. Por estos motos se transmiten mitos, normas religiosas, códigos morales, épica, lírica y etc. Entre el libro histórico y el libro oral hay una etapa protohistórica en la que el hombre trata de liberarse de las limitaciones de la comunicación oral, tener cierta permanencia del mensaje que puede ser recordado en el tiempo de la biblioteca, de manera que los mensajes se transmitirán a través de objetos o dibujos con un valor significativo. El origen más antiguo nos remontan al Paleolítico. Aparecen los primeros mensajes que probablemente tengan más que ver con un cierto proceso mágico, pero el arte es un lenguaje elemental y limitado en comparación con el lenguaje hablado, del que el escrito trata de ser una mera transcripción. Digamos que el ejemplo de artesanal es, allá esa biblioteca es bonita, me gusta mucho. Estudié sobre eso de artesanal, que allá se ponen todas las piedras en un museo. En un principio, los símbolos, dibujos y grabados fueron meros pictogramas en los que los dibujos equivalían a las palabras que denominan a los objetos representados. Descubierta la posibilidad de transmitir las palabras por dibujos, el siguiente paso será el empleo de los dibujos como ideogramas. ¿Qué es ideograma? Ideograma es donde escriben las piedras en diferentes bibliotecas, escriben las piedras. Antiguamente se escribían las piedras en dibujos ahí en la arcilla. Entonces, ya. Una estrella, el cielo, etc., los que va a sostener en una mayor riqueza expresiva, pero requería un elevado número de signos distintos y originales. Una gran confusión, junto a la dificultad de ser interpretado por multitudes significativos que ponía tener con el uso de ideogramas. Estos se fueron esquematizando, cuyo paso siguiente sería la aparición del fonograma. ¿Qué es fonograma? Fonograma es un registro donde ponen sus, digamos, sus dibujos, sus mapas, sus dibujos, sus mapas, sus escrituras, y ahí buscaban uno sus, bueno, sigo. O sea, la asignación de un valor fonético al dibujo. Hay que pensar que la aparición del fonograma sea probablemente debida a la transcripción del nombre propios, partes de la oración como preposiciones, artículos, conjunciones y reflexiones verbales. El proceso no fue rápido, pero sí constante, como podemos ver en la evolución de la escritura cuneiforme,
que resulta de gran eficacia a reducir en gran número los ideogramas para entregar en la historia del libro con los primeros libros fijados en un soporte material. En Egipto y Mesopotamia, con las primeras tabletas de arcilla de escritura cuneiforme, perfeccionada hace más de 3000 años con el alifato creado por los calcaneos y en el que se transcriben solo las consonantes. Más tarde, los griegos adoptaron el alifato a su lengua y crearon el alfabeto asignado letras también a las vocales. Las conjeturas últimas sobre el nacimiento de la escritura están en una serie de datos que consideran de tal relevancia que consideró la necesidad de fijarlos en el tiempo y a fin de garantizar su estatitud frente a las debilidades de la memoria, se barajan varias hipótesis acerca de naturaleza. Fueron los datos que impulsan a ser fijados con un potable confluencia de todos ellos, que eran religioso, político, literario, administrativo, público. Aunque la conjetura de los datos administrativos parecen tomar más cuerpo frente a los anteriores, cuyo fondo es la creciente complejidad de las sociedades humanas con la descentralización que facilitó el crecimiento de la población, lo que provocó el almacenamiento de alimentos y de la diversificación del trabajo para su distribución entre los miembros, con lo que cada vez resultó más difícil saber de memoria cuál era la aportación de cada uno para el posterior reparto, como el deseo y posibilidad de otras personas pudieran tener conocimiento de la operación, y sólo cuando la escritura llega a un determinado nivel de descripción es natural que fuera usado con fines religiosos, políticos o literarios. Por lo tanto, no parece haber sido otra la causa que las necesidades administrativas surgidas de la complejidad social que da lugar a la formación de grandes agrupaciones humanas. La escritura supone la posibilidad de todos los nombres y no solo un grupo de iniciados tuvieran acceso al pensamiento recogido por escrito. Por otra parte, va a suponer un aumento considerable de la capacidad de memoria y de comunicación entre los hombres, a permitirles remontar las barreras del tiempo y el del espacio, con lo cual se amplía el carácter social del ser humano. Además, el libro se ha ido adaptando a las características de las nuestras situaciones sociales y civilizaciones, de acuerdo con las diversas necesidades de información y los materiales disponibles, desde la arcilla hasta los materiales plásticos, el disco de ordenador. Desde la tinta como materia escritoria hasta las cargas eléctricas, como dicen el Dr. Sendal escolar, la perdurabilidad del libro como instrumento de conservación del conocimiento está asegurado por su capacidad de adaptación ya demostrada a lo largo de 3000 años antes de Cristo. Sin lugar a dudas, se trata de un depositario del pensamiento escrito y un aventurero del espíritu buscador, curioso e inquieto, de respuestas que expliquen al ser humano y el que nos rodea. ¿Qué es la antigüedad? Nos pone sobre aviso que durante este periodo son escasas las noticias que acerca del libro no han llegado, y que hay que tomarlos con suma cautela para no generalizar lo que pudieran ser hechos aislados, pero resulta demasiado fácil extraer conclusiones generalizadores de un hecho individual. ¿Qué es Mesopotamia? Parece ser la región entre Tigris y el Éufrates. A fines del siglo IV milenio, los sumerios fueron los poseedores del primer sistema de escritura,
la escritura cuneiforme por su forma, de trazos triangulares, pequeñas tabletas de arcillas rectangulares utilizadas por babilonios, acayos, asilias, hetitas. Los documentos se reseñan son de índole economía y administrativa. Las bibliotecas de este periodo no se encuentran distinción entre los que para nosotros es archivo o biblioteca, viniendo a significar lo mismo colocadas las tablas en estanterías de manera dentro de estas cestas dadas de brea para su condición. ¿Qué es Egipto? El problema del origen de la aparición de la escritura egipcia es sin solucionar. Para algunos se trata de una derivación del mesopotámico. La escritura jeroglífica la encontraremos desde el año 300 años de Cristo hasta el final del siglo IV decimal. Las encontramos sobre papiro con tinta, pero también sobre documentos conmemorativos. El papiro era una planta que crecía en el delta del Nilo, que era cortada en pequeñas tiras que maceradas y engomadas formaban los famosos rollos de papiro egipcio de 20 a 40 metros de longitud. Si digamos que tú antiguamente estaba ahí con ellos, entonces tú no puedes cortar bien el papel porque dice que de 20 a 40 centímetros de longitud, y si no ponía estantería, ¿ven? Le tocaba hacer otra vez lo mismo. ¿Ven? La tinta roja era empleada para aquello que consideran destacable por la calidad del texto, títulos, encabezamientos, medios párrafos, etc., que también permitía la ilustración del libro, como es el caso del libro de los muertos, con pinceles de caño o cálamo. Las bibliotecas egipcias eran llamadas casas de la vida. No se descuerpa ninguna de ellas, ni los materiales que albergaban, dando su escasa resistencia a los agentes físicos. ¿Qué significa Grecia? Grecia. Parece ser que en Creta ya conocía los sistemas de escritura egipcio y mesopotámico, pero los adaptaron a sus circunstancias, que son los sistemas que Arthur Evan llamó jeroglíficos y lineales, que subdividió en dos grupos, A y B, por su antigüedad y forma. En el continente la escritura no fue conocida antes del siglo XIX a.C. La forma que va a adoptar el libro griego será también rollo de papiro, que era exportado desde Egipto. La hoja escrita era denominada vibrión y el rollo Klingrons. El libro entonces no tenía título, por lo cual se le diferenciaba por el nombre del autor y las primeras palabras del texto. El título aparece al final del texto, lógico por su fisonomía a la hora de desarrollar, cuya ética para distribuirlas se dominan cibillos y la caja donde estos se guardaban biblioteca. Otros materiales escritorios utilizados por los griegos eran las ostracas y tablas de madera, hundidas con cera en su interior. La tinta estaba compuesta por la mezcla de una parte de goma y tres de negro humo, obtenido por combustión. Las bibliotecas en Atenas del siglo IV a.C. ya encontraban reuniones más o menos numerosas de libros que conformaban bibliotecas privadas, ya que en época helenística aparece el pergamino, piel de animal, que sustituirá al papiro por sus considerables ventajas frente a este, siendo pergamino el centro principal de su producción. Pero estos primeros libros, en su independencia de la referencia conocida, van a tomar la forma del vampiro, o sea, de rollo. Las bibliotecas tenemos constancia de la constitución de grandes bibliotecas como es la
biblioteca del Pérgamo. Según manifiesta Plutarco, llegó a tener 200 volúmenes y la biblioteca de Alejandría, con un primer intento de organización, llevó a cabo por calimáticos, de manera que gracias a estas instituciones el concepto de biblioteca evoluciona de mero propósito a la institución. ¿Qué es Roma? El libro romano va a suponer una simple prolongación del libro griego, cuyo aspecto material seguirá siendo el del rollo de papiro, aunque el material más antiguo usado por los romanos es la corteza de árbol liber, que es donde toda la palabra libro. También se utilizan las tabletas de manera con cera, que los romanos llaman codes, que va a ser la forma que va a ir desplazando al rollo hasta crear la configuración de hoy tenemos del libro. La biblioteca, según parece Augusto creó dos grandes bibliotecas y Tibero creó otra biblioteca pública en Roma, en las que además se conservaban numerosos documentos públicos, por lo que todavía no parecen existir una delimitación respecto a archivo. También se tiene constancia de la existencia de numerosas bibliotecas privadas como la de Sila. El cristianismo. Gracias al cristianismo, el códice terminará poniéndose frente al rollo griego, pues los griegos podían juntarse unos con otros para formar cuadernos de número variable de folios. La escritura se presentará a columnas con folización, lo que facilitaba la localización de un pasaje determinado, pero la localización del título al final del texto continuará de forma fosfilada desde los rollos alcohólicos. ¿Qué es Edad Media? El enfrentamiento entre la sociedad analfabeta oral y la sociedad alfabetizada o textual se escribe en la cultura medieval, que es reflejo de otra posición entre el latín como lengua culta y el romance como lengua vulgar, en una sociedad que la diferenciación cultural que es patente en todas las capas sociales frente al del clero, donde el alfabeto no tiene un carácter peyorativo, cuya percepción es la fónica y visual, inmediata, calurosamente corporal. Los libresco permanecen muy al margen de lo oral aún después de la aparición de la imprenta. La imprenta solo va a instruir mínimas manifestaciones impresas de lo más representativo de la cultura oral, hojas volanderas y pliegos de cornel. Así encontramos una suspensión de lo cristiano y lo pagano. Los comunicadores de la Edad Media serán los clérigos y juglares, que son quienes difunden los grandes valores políticos y religiosos. El juglar, portador y autor de una parafernalia lúdico, reproduce obras únicas e irrepetibles, basadas en un esfuerzo de memorización. Los clérigos, por ejemplos medievales de la cultura libresca, que también hacen uso de la cultura oral a través del sermón, sirven de etapa intermedia entre el libro y analfabetismo. La escritura de los primeros tiempos vamos a encontrar la cursiva latina que aparecía con la capital y la uncial, adquiriendo con la fragmentación que supone la Edad Media unas características propias en cada país, llamándose visigótica. En España se usa desde el siglo VIII al siglo XII y al siglo XIII. Pero va a ser la letra gótica la que caracterice el medioevo, con una vigencia hasta el siglo XVI. Los manuscritos y textos medievales fueron escritos en letra gótica con sus distintas variables textual, lugular, indria, etc. La letra gótica de forma utilizada en los libros manuscritos, la intermedia para los manuscritos elúdicos en latín
y la cursiva textual para la lengua vulgar. También hay que destacar los elementos marginales al texto como son las miniaturas iniciales y el pergamino que va a diferenciar las categorías del manuscrito y su correspondiente destino social. Durante toda la Edad Media, la escritura y su celoso contenedor, la biblioteca, no van a establecer el recinto monástico dentro de una rigurosa reglamentación en la que se ponían los trabajos de los monjes. En el Shimtronrion se dividía en trabajos según las habilidades y sobre todo la fiabilidad del monje, que ecuaciones manejaban peligrosos tratados dentro de una ideología dedicada a amparar un sistema de valores muy estricto. El monje que se dedicaba a la transcripción era el amanuensis, para el cual el tiempo no tiene valor, por lo cual hace obras únicas tanto en la forma como en el contenido, auténticas. Obras de arte, se copia un texto modificado, distorsionado, enriquecido o empobrecido, pero siempre distinto. Este dejaba los correspondientes espacios en blanco para ilustraciones e miniaturas iniciales que eran hechas por el miniaturista o iluminador. El siglo XII y el siglo XIII va a suponer para Europa un lento resurgir la vía laica, rotulaciones, crecimiento de la población, resurgir el comienzo y las sociedades que van a suponer la circunstancia óptima para el renacer de la cultura laica, con una secularización y fusionación del saber. Aparece una nueva figura social para burguesa, cuya culminación del proceso va a ser la aparición de las universidades París, Bolonia, Oxford y Salamanca, etc., que curiosamente nacen al amparo de las más altas instituciones religiosas y concentran a estudiantes y profesores que demandan textos para el aprendizaje. Así empieza a nacer y comienza el libro, con nuevos tipos como los satinuari, que eran intermediarios entre el taller de copistas y los estudiantes, auténticos poseedores de los libreros. Por otra parte, las universidades empiezan a formar sus propias bibliotecas creadas bajo la protección de magnánimos protectores y cuya fisonomía era muy distinta a la idea habitual, pues consistía en unos pupitres a los que estaban encajados los libros y debajo de ciertas reservas podían ser consultados por los estudiantes. Las universidades en última instancia vienen a suponer la racionalidad frente a lo sobrenatural y la democratización del texto ante la eliminación de la arbitraria selección, además de suponer una tendencia a procurar la fidelidad al original, siempre tomado con reversas, pues la circulación del libro va a ser muy restringida ya que a los condicionantes ideológicos se le une el alto coste, aunque los factores últimos se deben más a condiciones superestructurales que económicas. Buena muestra que ellos es que el papel y la imprenta eran ya conocidos, aunque no utilizados. El papel invención china, ya que conoce a los árabes en el siglo VIII, tras la toma de Samarcanda, 751, y cuya difusión por Europa constatamos en un molino en Játiva, Valencia en el siglo XII, aunque queda muy lejos de su generalización, y por otra parte la imprenta era un artículo de reproducción conocida en China en 1000 años, antes de su fusión por Europa antes del siglo. Y las razones que se utilizaron generalizadas van a venir de la mano y el ascenso de la burguesa, ya que el elevado costo del pergamino era muy estática. Objetivo de ello es utilización palimétrico, así la utilización del papel va a traer un abalanamiento del manuscrito. Muchísimas gracias. Mi nombre es Anestela Palara y te